Comenzamos con el primer concepto que nos aparece en el video, circuncisión. Sí, hermano. Entonces, ese se le hace al hijo, al niño, cuando cumple los 8 días de nacido, se lleva como a una silla con su abuelo y ahí se le hace. ¿Sabes qué es la circuncisión? Sí, que le quitan la parte como de la piel del pene al niño. Ok, sí. Concretamente el prepucio. Resulta que es una práctica sumamente antigua y que los judíos han conservado. Tanto así, Jesús vuelve a hablar también inclusive de la circuncisión y luego sus apóstoles, pero ponen por encima otras cosas que no la ley de la circuncisión para los judíos conversos. Siguiente concepto. Bueno, más o menos el conflicto en Jerusalén se remonta hacia el siglo XX, cuando Jerusalén es una colonia británica y pues al ver el conflicto que hay en el territorio entre pues religiones, eh, le cede el poder a la ONU y pues se dicta que va a dividir el territorio, el territorio de Jerusalén en dos estados que son Palestina e Israel. Además, pues se va a declarar a Jerusalén territorio internacional. Después, Jordania declara la guerra y se apropia el territorio de Jerusalén. 20 años después, se declara que se invade, Israel lo invade y libera la ciudad. Ya pues dependiendo como de la versión, pues si uno dice Jordania o Israel, se tiene en cuenta pues de a, qué, a quién pertenece como tal ese territorio. Pero pues según la ONU sigue siendo un territorio internacional y no pertenece a ninguno de los dos países. Después de estas invasiones, se da el Tratado de los Tres Nos, que es no Ok, reconocer a los hasta allí, judíos. Gabriela, porque ese Ah, es uno de los sí. conceptos que voy a colocar. Besar el mesuzá. Buenos días. Pues el primero, el mezuzá, es un relicario que dentro guarda la oración y por eso al entrar, o sea, se ponen las puertas y cuando se entra, se le da un beso, ya sea pues con los labios o se besa la mano y se le pone. Y es que dentro hay una oración y pues esto recuerda el amor que se le tiene a Dios. Les comparto que adentro del mesuzá hay un pergamino con un versículo o unos versículos del Deuteronomio. Se llama Shema. El Shema Yisrael, el Señor tu Dios es el único Dios. Siguiente concepto. Bueno, la ciudad está dividida en cuatro, que sería en cuatro, le hice como cuatro cuartos. Entonces sería el cuarto de los armenios, el cuarto de los judíos, el cuarto de los musulmanes y el cuarto de los cristianos. Es para que nos demos cuenta cómo, un poco haciendo eco a lo que Gabriela nos había hablado, Gabriela nos hablaba del conflicto que hay, ¿no? Fíjense que inclusive como dentro del conflicto que hay en Jerusalén hay una posibilidad de que convivan todas estas partes en las cuales está dividida la ciudad vieja de Jerusalén. Siguiente concepto. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes culparon a los judíos y a los comunistas por la pérdida a los comunistas alemanes por la pérdida de la Primera Guerra Mundial y pues lo llamaron la puñalada por la espalda, ¿no? Ok, Y pues de eso. pronto el conflicto entre musulmanes y judíos. Entonces, de pronto el conflicto entre alemanes y judíos es que viene como desde la historia de Abraham, cuando expulsaron creo que era Ismael, el hijo de la esclava. Sí. Y pues desde ahí viene el conflicto, ¿no? Realmente. Ok, puede tener un fondo religioso, tiene un fondo territorial, tiene un fondo económico, tiene un fondo sociocultural. Son muchas, muchas las realidades que hacen parte pues de todo este conflicto y del por qué dentro del judaísmo existe tanta persecución. Conflicto con el vecindario árabe. Con esto del conflicto con el vecindario árabe, muchachos, es que claramente ustedes se dieron cuenta en el mapa de que Israel está rodeada por naciones musulmanas. Sobre todo el conflicto tiene que ver con ese vecindario árabe muchísimo más que con el cristianismo. Eso no niega que dentro del pueblo judío haya también una serie de conflictos con el cristianismo.
históricamente las ha habido. Cada vez con el cristianismo la cosa está más apaciguada, pero con el pueblo islámico es muy fuerte, sobre todo pues por lo que existe alrededor a nivel geográfico, que son todos pueblos musulmanes, en donde se reclaman tierras y en donde las diferencias culturales pesan y mucho. Tratado de los No. Pues el tratado de los tres no consta en no reconocer, no negociar y no tener paz con los judíos. Eso es una cosa muy específica dentro de lo que es este conflicto, hasta tal punto de que llegaron ese tratado después de una reunión muy importante, creo que fue en 1967, ahí me da pena y no estoy absolutamente seguro de la fecha, pero creo que sí, creo que es alrededor de esa fecha, en donde este tratado es el que surge y en donde simplemente se ratifica todo lo que es esa separación dentro del pueblo judío y el mundo árabe. Edificio del Cenáculo, Mariana. Si no estoy mal, es un edificio de 3 pisos. El tercero es una mezquita. El segundo es la sala de la última cena. Y el primero es una sinagoga y tiene la tumba del rey David. Y entonces pues ahí se representan como las tres religiones de Jerusalén. Ok. Y se construyó como en el siglo XII, creo. Sí. Que esa construcción es la que de alguna manera invalida un poco, ¿sí? El que los lugares sean verdaderamente históricos. Son más simbólicos que históricos. ¿Alguna opinión o algo frente a este concepto? Es un concepto que me gusta mucho, como Luisito no es que lo explique mucho, pero digamos que él lo deja en claro en su video, que verdaderamente la fe, ¿sí? Es la fuerza de toda creencia. El primero realmente es que se me fue aquí los dos, pero es el Ah, primero. pues creo que tengo entendido que era Mar Mitzvah, era cuando los niños después de los 12 años, creo que era, que ya pueden leer la Torá, creo que era. Podían leer la Torá y pues se celebraban, bueno, en la sinagoga se celebraba pues con todas las cosas y música y pues era como regocijo entre los familiares y todos los creyentes. Bueno, les comparto exactamente, aquí lo tengo por escrito porque se los quería compartir. El bar mitzvah es a partir de los 13 años en los varones, ¿cierto? Entonces el bar mitzvah, primero la palabra bar significa hijo y mitzvah es mandamiento, como hijo de los mandamientos o hijo de la ley, ¿sí? Tanto así que Bart Simpson, ¿sí? Bart tiene su nombre Bartolomeo, que es un nombre judío. Entonces, así como para que lo tengamos allí un poco como dato curioso, pero Bar significa hijo o hijo de los mandamientos. Y es a partir de los 13 años. Y miren, a partir de los 13 años, ¿por qué se le celebra al niño el Bar Mitzvah? Porque en adelante es moralmente responsable de los propios actos, número uno. Número dos, es elegible para ser llamado a leer la Torá. Número tres, todo lo que posea ya a partir de los 13 años ya es de su propiedad. Antes de los 13 años, todo lo que posea es de los papás o del adulto a cargo, pero no de él. Número cuatro, ya puede ser elegible para contraer matrimonio según la ley judía a partir de los 13 años. Increíble, ¿no? Número 5, es responsable del cumplimiento de los 613 mandamientos de la Torá. Y ya pueden a partir de esa edad también colocarse los tefilín, que es un accesorio religioso para los hombres. ¿Listo? Muro de los lamentos. Bueno, pues ahí Luisito nombraba, hacía como varias cosas antes pues, de pasar a la parte del Muro de los Lamentos, que estaba dividida como por donde entraban los hombres y donde entraban las mujeres. Primero se lavaba las manos, se tenía que lavar las manos, luego se tenía que poner, ahí prestaban las kippah para, pues como nos había explicado la clase pasada, el señor que no me acuerdo cómo se llama, Ariel, Ariel. que es como para simbolizar que hay algo siempre arriba de nosotros, por decirlo así. Y el Muro de los Lamentos, pues, según lo que yo sé, se llama Muro de los Lamentos porque era un templo, el cual
Roma destruyó, pero solo dejó un muro como para que los judíos siempre tuvieran en cuenta que Roma venció a Judea. Hermano, Fel- una pregunta, qué pena. Dime, Felipe. En el muro de los lamentos, porque habían, creo que se llaman rabinos, que eran como que se agachaban un poquito y se iban como agachando cada vez que iban en sus peticiones. Fíjate, Felipe, que hace parte de la piedad, ¿sí? No es un ritual exacto. Vamos a compararlo, si queremos, con subir Monserrate de rodillas. Es decir, son distintos rituales, son distintos ejercicios que tienen las personas dependiendo sus creencias o dependiendo también cómo hacen ellos eso. No sé si te refieres a eso o si te refieres también porque hay un gesto judío muy interesante cuando ellos hacen la oración y es que se inclinan en distintas ocasiones. Es un movimiento continuado de inclinación, no de agacharse, no de arrodillarse, no de sentarse, sino una ligera inclinación de la cabeza, pero de manera permanente, ¿sí? Eso es algo muy bonito porque primero los mantiene despiertos durante la oración, alertas al Señor que te está escuchando, y tercero, una permanente reverencia porque no eres digno de hablar con Dios. Por lo tanto, si estás orando, permanentemente tienes que estar con esa reverencia delante del Señor, y por eso ese movimiento continuado en donde el cuerpo se inclina ligeramente, pero de una manera permanente. Nosotros como cristianos, por ejemplo, recordemos en la Eucaristía nosotros nos arrodillamos o bajamos ligeramente la cabeza en algún momento en señal de adoración, pero en solo ese momento. En cambio, en el pueblo judío, todo el tiempo que estás orando, tienes que estar moviéndote con esa ligera reverencia de la cabeza y de tu cuerpo mientras estás dirigiéndote a Dios, porque no eres digno de hablar con Dios. Fíjense, por ejemplo, que en la Biblia es bien interesante lo que hablan de Moisés, que ha sido el único hombre que ha visto a Dios cara a cara, porque el rostro de Dios nunca puede ser mirado. Eso es bien interesante. Gracias, Felipe, por tu pregunta. Purificación, ¿quién nos habla un poquito más de la purificación? Ya Camila nos había hablado algo, pero Luisito nos dice una cosa de la purificación al acercarse al muro de los lamentos. ¿Me escuchan, profe? Sí, adelante, Juanfe. Pues en el video mostraban que antes, digamos en la tradición judía, antes de acercarse al muro de los lamentos era necesario como mojarse cada mano 3 veces Ajá. y coger una kipa como que prestaban en un lugar concreto para acercarse al muro. Y en la religión musulmana se lavaban todo el cuerpo para entrar, Juan creo Felipe, que y de lo que nosotros hemos estudiado, ¿te acuerdas que otra religión también tiene un rito de purificación antes de entrar al templo? la religión sintoísta, sí, Excelente, exacto, desde el sintoísmo también. ¿Qué es esto de que hay una unión desde las estructuras? También hablando del muro de los lamentos, él recuerda que hay una parte que claramente es un recuerdo judaico, que además también están los musulmanes que construyeron allí cerca y que tienen un lugar sagrado allí dentro de los más sagrados para el Islam, y que él dice, es increíble, pero estamos hablando de una misma estructura en donde conviven un par de realidades religiosas muy importantes. Él invita a que las estructuras deberían procurar también en las personas cierta unidad, más no separación. Vía dolorosa. Y pues la vía dolorosa en el video dice que es el camino donde Jesús cruzó cuando iba a ser crucificado. ¿Te acuerdas en qué parte de Jerusalén está? ¿En qué cuarto de Jerusalén está? Creo que si no estoy mal es en la de los musulmanes. Exacto, en la de los musulmanes, sí, muy bien. ¿Y te acuerdas también exactamente si esa vía, Mari, es exactamente la que recorrió Jesús? Sí, creo que sí. O sea, pues ahí dicen que él cruzó esa vía. Mi pregunta era, realmente sí es la misma vía, pero no es exactamente a nivel superficial. Sí, exacto. Como que tocaba bajar como 7 Ajá. metros, algo así, para poder llegar a la vía como original por donde cruzó Jesús. Santo Sepulcro.
Bueno, la iglesia de Santo Sepulcro, pues es el lugar, digamos, donde fue Jesús crucificado, sepultado y revivió. Digamos, dentro del Santo Sepulcro, si no estoy mal, Luisito decía que había como un tipo de plataforma ahí, Sí. que la gente como lo tocaba y sentía una energía positiva y eso los aliviaba. Fíjate que mira que el siguiente concepto ya tú lo tocaste allí, Tomás, que tiene que ver con las energías. Y a mí me gusta mucho cómo lo habla Luisito en términos no religiosos, o sea, lo habla como en términos muy contemporáneos, de que se siente una energía muy positiva. Eso me pareció bonito porque de alguna manera él se libera de cualquier concepción religiosa y él simplemente dice, aquí hay algo especial, aquí se siente una energía positiva, algo bonito, y por eso entonces pues habla de esto de las energías. Pero claramente pues desde la concepción religiosa uno lo asume pues como un lugar muy especial, un lugar sagrado, en donde por supuesto allí podemos reconocer que hay algo especial, estuvo nuestro Señor, nuestra fe nos habla de todo lo que sucedió alrededor de la resurrección. La convivencia es posible. ¿Qué tal esa reflexión final de la que habla Luisito? Pues es que a pesar de que en las noticias y en todo lo que nos muestra el mundo en general, de que hay conflictos, hay guerra, hay mucha cosa que evita que la convivencia sea posible, realmente cuando tú vas a ese lugar y te das cuenta de cómo se te trata a las personas, cómo la gente está entre sí y cómo se relacionan entre ellos, es muy, muy diferente a lo que nos muestran. A mí me gusta mucho esa reflexión también final, por eso yo creo que es un video sensacional de Luisito, porque el hombre habla, hombre, todos estamos acostumbrados a lo que nos muestra la noticia de estos conflictos por aquí, por allá, y realmente si se dan cuenta, fíjense que comenzamos nuestra clase sobre todo hablando del conflicto, pero él dice, uno ve aquí que es posible una convivencia, que son personas absolutamente normales, que viven, que tienen fiesta, que trabajan, que tienen hijos, que se casan entre las religiones y que hay una realidad pacífica, ¿sí? Dentro de una cotidianidad que hacia afuera se muestra de una manera distinta, ¿sí? Entonces eso me llama la atención cómo lo plantea Luisito, y yo creo que es una reflexión también para todos nosotros, de que verdaderamente en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras dificultades, en medio de lo que nosotros somos, la convivencia es posible. ¿Qué significa exactamente? A ver quién lo busca y quién me comenta. Hermano, creo que significa literalmente nos volveremos a ver. Efectivamente, ese es lo que significa literalmente. Entonces, me gustó como palabra y sobre todo porque estamos finalizando el tema del judaísmo, muchachos, ¿sí? Entonces, con esta despedida hebrea nos vamos despidiendo del judaísmo, pero la próxima clase que trabajar sobre el judaísmo, pero ya una parte evaluativa. Por lo pronto, muchachos, este mundo judío también es verdaderamente apasionante, son nuestros hermanos. Nosotros como cristianos, me gustó mucho que abriéramos el judaísmo descubriendo que son nuestros hermanos y más que nuestros hermanos, digamos que son nuestros hermanos mayores o nuestros papás o la mamá del cristianismo, el judaísmo, y por eso es interesante como tan conocerlo. Hay cosas que de pronto todavía se nos pasan, pero es que tampoco es que podamos profundizar exactamente en todas y cada una de las religiones. Que este viaje que hemos hecho por el judaísmo a través de ciertos rituales, a través de las personas, a través de los lugares, a través de todo lo que ha representado pues, el judaísmo para nosotros, nos sirva también para poder comprender un poco más de nuestra realidad también cristiana. Recuerden que todo este tiempo hemos estado trabajando las religiones un poco de una manera histórica, comenzando desde la más antigua hasta la más un poco moderna dentro de las grandes religiones. Entonces, lo normal es que después del judaísmo hablemos del cristianismo, porque el Islam es posterior al cristianismo. Pero yo les había hecho ese comentario al principio de nuestras clases cuando yo les mostré todo el plan de trabajo, ¿sí?
yo les decía, no vamos a trabajar en ese orden, sino que vamos a trabajar primero el Islam antes que el cristianismo. La próxima clase tenemos el examen, ¿sí? Tenemos allí alguna forma en la que evaluaremos. Les invito que sus herramientas de estudio sean la clase antepasada, la clase pasada y esta clase, en donde pues haré un compendio de lo más como relevante, de manera tal de que podamos darle una continuidad chévere pues a esto que estamos aprendiendo.